En la lección anterior habíamos hablado ya de lo que eran los colores primarios, secundarios y terciarios, lo que eran los complementarios y los adyacentes. Ahora vamos a hablar un poquito de los colores neutros. Los colores neutros son aquellos que no chocan con otros colores, por lo tanto tienden a combinar muy bien entre ellos mismos o con otros colores. Dentro de los colores neutros, los más conocidos son los que tenemos aquí: el negro, el blanco, que estos para muchos estudiosos del color se consideran no colores. El negro porque es ausencia de luminosidad y el blanco porque es la luminosidad más pura que puede existir. Entonces, cuando hablamos de colores, muchísimas veces se pueden catalogar como no colores. Tenemos el gris, el azul marino, el verde sepia o también conocido como verde hoja, el color topo, el beige y el rosa palo. Son los que se caracterizan por ser colores neutros, que son muy usados en el caso de los bolsos porque, como lo dije anteriormente, permiten la combinación con cualquier prenda de vestir, dándole muchísima utilidad. Por eso es que se prefieren tanto este tipo de tonos en lo que respecta a los bolsos. Datos importantes sobre el color. 1. Los complementarios se refuerzan. Ya que están opuestos en el círculo cromático, por supuesto, ellos van a crear un impacto, lo que nosotros llamamos contraste entre sí, y por supuesto van a resaltar muchísimo más. Los adyacentes realzan la intensidad de un solo color. Recuerden que la adyacencia son dos colores que están unidos en el círculo cromático con uno que está opuesto. Por supuesto, va a realzar muchísimo más este color que está ubicado en el círculo cromático porque no lo va a contener. Los colores análogos, por supuesto, armonizan. Los colores análogos armonizan porque se contienen uno dentro de otro. Recuerden que fue los que hablamos que eran como primos esos colores. La colocación de colores pueden ocasionar movimiento. Dependiendo de la disposición de los colores, pueden darnos una sensación de movimiento. Eso también es algo bien importante. Las tendencias del color y la sostenibilidad. Y aquí quiero hacer hincapié, porque ¿qué sucede? Recuerden que el color se define muchísimo por las temporadas y por lo que nosotros conocemos como modas pasajeras. Se dice que cuando una marca trabaja basándose únicamente en las tendencias de color, deja de ser sostenible, porque al color pasar de moda, ya salir dentro de la circulación, entonces las personas van a dejar de usar ese artículo. Entonces, por lo tanto, las marcas que estén basadas en la sostenibilidad normalmente no trabajan con las tendencias del color, como muchísimas otras marcas que sí se encargarían de realizar artículos que sean para eso, ¿no? Para que cumplan con su objetivo y su ciclo de la moda. Tenemos que las combinaciones dependerán de los tonos y la saturación con que vayan a estar compuestos esos colores. Dependiendo, nosotros podemos jugar con un mismo color, pero cambiándole el tono o la saturación y pudiendo hacer combinaciones extraordinariamente bien. Y la gran pregunta, ¿cuántos colores utilizar? Eso va a depender de la marca y del diseño que se esté realizando. Marcas como en este caso que les tengo en el ejemplo, que es Agatha Ruiz de la Prada, ella que busca siempre generar color, generar contraste a través del color. Y su característica principal es esto, crear combinaciones fuertes, combinaciones que podemos llamar de choque, para realzar, por supuesto, sus productos. Entonces, en este caso, si ella va a trabajar nada más con colores neutros, dejaría de ser Agatha Ruiz de la Prada y perdería completamente la esencia o el ADN de su marca. Mientras tenemos marcas más tradicionales, como es el caso de Prada, que la mayoría de sus artículos o los más importantes siempre se caracterizan por basarse en colores neutros. Entonces, ¿cuántos colores utilizar? Dependerá. ¿Y dependerá de qué? Del producto que estemos desarrollando y para quién. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el énfasis. Es la importancia visual que se le da a un elemento en el diseño. Es lo que causa el impacto visual. Es lo primero que nosotros vamos a ver. Hay muchísimos tipos de énfasis. Puede ser por tamaño, puede ser por contraste. En el caso de este bolso en específico, notamos que tiene un elemento que sobresale, que es el asa de bambú. Vemos que es totalmente diferente y que evidentemente va a ser el énfasis. Sin embargo, cuando notamos la cinta que tiene atrás, igualmente tiene un énfasis ahí por contraste de color, porque rompe con el esquema cromático que tiene y por supuesto va a llamar la atención. Normalmente un artículo o una prenda de vestir tiene dos puntos de énfasis, uno o dos. Más no, porque más sería como perderse y ya vamos a hablar un poco con ejemplos sobre ese caso en particular.
Tenemos lo que es la forma. Es la cualidad de los objetos de poseer una superficie externa o una silueta específica, ¿ok? Es lo que nos va a dar entonces la ocupación o la dimensión que va a tener ese bolso en este caso. Se trabaja en plano, como todo lo de moda, siempre se trabaja en plano a través de los patrones, pero cuando se levanta y se ven las tres dimensiones es lo que nos va a dar la forma. Las costuras y bolsillo igualmente van a crear interferencia en la forma que va a tener ese bolso. Y la interferencia neutra de los estampados. Los estampados no tienen nada que ver con la forma. La forma es la silueta en sí cuando lo vemos en tres dimensiones en un espacio definido. Pero los estampados en este caso no tienen nada que ver o no surten injerencia sobre la forma. Tenemos lo que es la simetría. Equivale al equilibrio. Es lo que nosotros decimos que se hace una cruz imaginaria y si tiene el mismo peso visual, entonces hay simetría. La reflexión bilateral de izquierda se repite igualmente en la derecha, es decir, el patrón se repite en ambos lados, de arriba a abajo o de derecha a izquierda. Eso es lo que nos da a nosotros la simetría. En cambio, la asimetría es la falta de equilibrio o ausencia de simetría. Es cuando nosotros hacemos igualmente esa cruz, pero una de las partes tiene mayor peso visual que la otra. Y aquí lo tenemos en este bolso de Dior. Vemos que la forma que tiene es totalmente asimétrica porque no es igual de derecha a izquierda. Tenemos lo que es la textura. Es una condición, una calidad, vamos a llamarla visual. Normalmente tiene que ver con el tacto, pero la textura normalmente nosotros no la percibimos hasta que no la tocamos, sino la percibimos es a través de los ojos nada más. El color o el estampado son siempre prioridad visual, más allá de la textura. Los frisados y fruncidos también dan, o cualquier arruche que se haga, o cualquier técnica con que se trabaje el material, nos va a dar siempre una sensación de textura. Y las texturas normalmente generan placer porque provoca, en el caso de este bolso, pues tocarla. Entonces tiene una cualidad también sensorial, no solamente visual, sino también táctil. Tenemos lo que nosotros conocemos como bloques. Son las piezas en paneles cuadrados o piezas con forma cuya construcción puede ser invisible, pero crean un efecto visual. En este caso tenemos un bloque de color. Vemos que cada uno de los componentes de este bolso tiene un color diferente y por supuesto nosotros los vamos a ver como elementos separados, pero el bloque también se puede realizar con diferentes materiales que igualmente nos va a dar esa misma sensación de que no es un material uniforme, sino de que son diferentes materiales unidos. Tenemos lo que son los estampados. Son motivos decorativos que se repiten en un diseño y que se realizan por medio de diversas estrategias, técnicas de estampación, que pueden variar muchísimas, desde las digitales hasta las que son manuales. Pueden ser ilustraciones, logos o elementos de la naturaleza. En este caso, bueno, el animal print, o pueden ser flores, motivos de hoja, también pueden ser paisajes, cualquier motivo que esté en la naturaleza perfectamente se puede llevar a un estampado. O también quizás los creados por el propio diseñador, que le da como características únicas a los diseños. Tenemos, por ejemplo, cuando se utilizan los monogramas en los bolsos que son tan populares, ¿no? Eso es un tipo de estampado. Y tenemos que se puede lograr un efecto de estampado cuando combinamos una textura o un efecto brillante con uno opaco. Eso igualmente nos puede dar a nosotros una sensación de estampado, aunque sea del mismo color. Tenemos lo que son las líneas. Tenemos que son las líneas rectas y las líneas curvas. Las líneas rectas siempre nos van a dar seriedad, rectitud, masculinidad, mientras que las líneas curvas nos van a dar un poco más de suavidad, nos van a dar algo, quizás un toque más femenino. ¿Por qué? Porque están inspiradas en la naturaleza. Son estas líneas que nosotros también llamamos como líneas orgánicas. Tenemos la deconstrucción. Enfoque y tendencia estética en la que se buscan los diversos significados que surgen de desmontar la estructura de una construcción o acabado de una prenda, desafiando la suposición de que las técnicas y los componentes solo existen para crear una apariencia pulida. Deshacer analíticamente algo para luego darle una nueva estructura. Miren, siempre se dice que para desconstruir primero hay que construir. La desconstrucción es sacar de los elementos que normalmente van, en este caso, en un bolso y hacer una forma totalmente nueva
que no tenga nada que ver con él. La desconstrucción es salirnos de lo habitual y generar, en este caso, diseños que sean totalmente novedosos. Miren, una diseñadora que se encargó muchísimo de construir fue Rei Kawakubo, sobre todo con su marca de Comme des Garçons. Cuando vemos esas prendas de vestir que parecen una chaqueta, pero de repente tienen una manga diferente o no cierran como normalmente cierran las camisas, en un supuesto caso, también lo podemos ver en los cuellos. Aquí tenemos varios elementos construidos. Por ejemplo, tenemos este bolso de Loewe que sale de sus proporciones normales, es muchísimo más grande y por supuesto no va a ser algo típico o común que se pueda ver. En el otro caso tenemos un bolso que a su vez nos da la ilusión de que parece o forma parte de la prenda de vestir, porque se cuelga, queda perfectamente en el hombro, pero tiene el bolsillo para llevarlo agarrado de una forma diferente, como normalmente nosotros no tomamos un bolso. Tenemos lo que es el contraste y la armonía. El contraste es cuando hay elementos que chocan entre sí y suelen llamar muchísimo la atención. Aquí tenemos este primer bolso que lo vemos que es todo curvo. Tiene también sus líneas rectas que los constituyen y unos tonos bastante suaves. Y de repente vemos un corazón gigante en color rojo, está generando el contraste. Y la armonía es lo contrario, es cuando todos los elementos conviven entre sí, creando una sensación de que todo está en su lugar. La armonía se utiliza muchísimo porque crea también líneas como que son muy clásicas. Tenemos lo que son las texturas y los colores, y aquí vamos a hablar quizás un poco de lo que nosotros conocemos como power clashing. El power clashing es esto, es mezclar diferentes texturas, diferentes colores, diferentes estampados y buscar generar como una distracción visual bastante fuerte y que por supuesto va a llamar muchísimo la atención. Ahora bien, vamos a hablar de los universos que existen en el vestuario y que tiene que ver con las categorías de uso que van a tener los bolsos. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a establecer dentro de la línea de productos que nosotros estamos desarrollando cuáles son los rubros de estas categorías de uso que nosotros vamos a empezar a emplear. En primer lugar tenemos lo que nosotros conocemos como categorías formales, que son las galas, fiestas, celebraciones, y posteriormente, igualmente en formal, tenemos lo que es formal ejecutivo. Luego viene lo que conocemos como multiocasión, que son todas estas categorías que tienen que ver con lo casual. Tenemos lo informal, que entonces es lo que nos lleva normalmente a estilos que están vinculados con el khaki, con los jeans, con los deportes y con el active, ¿ok? Miren, algo importante aquí es que el deportivo o lo sport, nosotros lo vinculamos siempre con actividades físicas, actividades que tengan que ver con estos deportes. Por ejemplo, un bolso para jugar tenis, quizás un bolso para ir al gimnasio. Pero cuando hablamos de active es cuando la ropa sport ya pasa a ser ropa informal o que forma parte de nuestra indumentaria. Tenemos lo siguiente que sería los complementos, que sería lo vinculado hacia lo que es baño, playa, actividades al aire libre, lo que tiene que ver con sleep, dormir y estar en casa, y lo que respecta a ropa interior. Es interesante porque los bolsos, al igual que la ropa, se adapta a cada una de estas circunstancias y nos ayuda también a entender un poco la diversidad de productos que nosotros vamos a poder desarrollar. No solamente quizás quedarnos con bolsos formales o quizás con bolsos informales, sino que también podemos ir abarcando con otro tipo de productos una serie de diseños que vayan a cubrir esas necesidades. Bien, hasta aquí la lección de hoy. Para la siguiente lección vamos a empezar a analizar otra cuestión muy importante, que es conocer el consumidor objetivo, a quien nosotros le vamos a diseñar. Y posteriormente vamos a ver cómo es la ruta para crear o diseñar una colección. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima lección.